Entonces comencemos por hacer nuestra cuaresma bien hecha y ustedes van a ver que la vida de cada uno va a cambiar, porque la cuaresma de hecho es un resumen de la vida de la persona. Salve María, el podcast católico en español de los Heraldos del Evangelio. Muy estimados amigos, Salve María. Sean todos bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast de los Heraldos del Evangelio en El Salvador, que justamente también se llama Salve María. Y tenemos aquí la alegría de, la verdad que es un pequeño paso para la humanidad, pero para nosotros los Heraldos del Evangelio en El Salvador es un gran paso. Es nuestra primera colaboración del año con un canal que los Heraldos del Evangelio del Salvador seguimos mucho. Es el canal de los Heraldos del Evangelio en Canadá. Y tenemos la alegría de tener invitados. A uno de los invitados, ustedes ya lo conocen, ha estado con nosotros aquí en nuestro podcast varias veces, ha celebrado misas en nuestro canal, que es el padre Arturo Levnikian. Salve María, padre Arturo, ¿cómo está usted? Salve María, muy bien, con muchísima alegría de estar aquí con ustedes de nuevo. Y también tenemos la alegría de tener al hermano Gustavo. Salve María, hermano Gustavo. Salve María, hermano Juan Andrés y a la querida audiencia del Salvador. El hermano Gustavo, para los que no lo conocen, lleva muchos años misionando en Canadá. Además, él es el reportero oficial de los Heraldos del Evangelio. Ha hecho viajes con Benedicto XVI, ha Creo estado que el error es el en un montón de ocasiones. Como lo pueden ver, tiene mucha chispa, mucha alegría, aporta aquí a todos nosotros y va a ser una alegría poder compartir con ustedes. Una de las ideas de este podcast es que muchos de ustedes tienen familiares, amigos o ustedes mismos que hablan inglés y tiene una forma de poder evangelizar en esa lengua es poder compartir con esas personas los podcasts y toda la formación que el canal de Heraldos del Evangelio en Canadá nos brinda también. Así que aquí abajo en la descripción del video les vamos a dejar un link, un enlace para que puedan ir también al podcast de los Heraldos en inglés y también compartirlo con sus familiares que vivan en el exterior y que hablen inglés también. Así que, ya podemos irnos enfocando un poquito más en el tema, que justo es sobre la cuaresma. Es uno de los tiempos fuertes de la liturgia, ¿no es así, padre Arturo? Es un tiempo importantísimo que prepara el tiempo más importante del año, que es la Pascua, la resurrección. O sea, la cuaresma es una preparación, es un camino, ¿no? Es un camino largo, de 40 días. Muy lindo los 40, ¿no? ¿Por qué es 40, no? Exactamente, todo eso lo vamos a ir explicando aquí a lo largo de este episodio, pero hay un punto que a todos nos toca, que es el punto del ayuno y la abstinencia. Muchas personas aprovechan la cuaresma para adelgazar, para perder un par de kilitos, ¿verdad? Pero Exacto. ¿en qué consiste propiamente el ayuno? ¿Verdad? Es una pregunta que todos nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces, no sé si hermano Gustavo, padre Arturo, ¿quién de ustedes quiere explicarnos? No, hay una cosa que siempre pasa, consiste? Y es que las personas se confunden muchas veces, ¿no? Y no saben, de repente dicen, pero entonces yo seguramente no estoy cumpliendo la cuaresma porque, no estoy ayunando 40 días a pan y agua, ¿no? Entonces estoy siendo un católico un poco más así, ¿no? Pero no es así, ¿no? La iglesia es madre y ella tiene justamente muchas maneras de preparar nuestra alma para la pasión, muerte, resurrección de nuestro Señor, cuando, ¿no?, en la Semana Santa la contemplamos tanto. Entonces, no sé, padre Arturo, en ese aspecto, a mí siempre me llamó la atención, ¿por qué 40 días, no? Bueno, es muy lindo. Primero, ¿quién fue la primera persona que hizo una cuaresma? 40 días. Fue Jesús. Jesús en el desierto, Él se preparó para su misión, que justamente su misión, ¿cuál es? Era la Pascua, la muerte y la resurrección. ¿Y qué es lo que Él hizo? Él hizo una cuaresma y escogió 40 días. Por eso es que la iglesia elige 40 días. Pero es un número que aparece en la Biblia en muchas ocasiones importantes.
tenemos los 40 días del diluvio, que fue una cuaresma para el mundo, digamos, en cierto sentido, porque pasaron 40 días tomando solo agua, ¿no? Porque no había nada, fue un gran castigo que Sí, y después los vino preparó para otro una cambio, ¿no? Vino otro cambio que fueron los 40 Claro. años en el desierto, que no se sabe si habrá bebido mucha agua también, ¿no? Pero Ah, fue para compensar, por así decir, ¿eh? Exactamente. qué bárbaro, es verdad. Después tenemos los 40 días que Moisés pasó en la montaña para prepararse para recibir el decálogo, las tablas de la ley, ¿no? Con los 10 mandamientos de la ley de Dios. Y tenemos los 40 días del profeta Elías también, que el profeta Elías también se preparó para su misión con 40 días, ¿no? Entonces, la iglesia toma eso y desde más o menos el siglo IV, desde el concilio de Nicea, ¿no? En el año 325, la iglesia lanza la idea de preparar a sus fieles para la Pascua, con una cuaresma, una preparación, ¿no? Sabe que muy lindo eso, padre, porque usted hablaba siempre estaba hablando de preparación. Entonces, los 40 días que Moisés se preparó para su misión, los 40 días de Elías de preparación para su misión, los 40 días de nuestro Señor preparándose para su misión. O sea, es un tiempo justamente de preparación, de purificación. O no sé si lo estoy diciendo bien o no, pero me llamó mucho la atención eso. Tal cual. Y de hecho, la iglesia no nos prepara apenas para recordar un hecho del pasado, o sea, la pasión y muerte de nuestro Jesucristo. No, la iglesia nos prepara para prepararnos para una conversión nuestra, es una resurrección nuestra, ¿no? Hacemos nuestra cuaresma para nuestra Pascua, nuestro pasaje. O sea, así como Jesús pasó de la muerte a la resurrección, nosotros también tenemos que pasar del pecado para la santificación, para la perfección, para nuestra unión con Jesús. Entonces la cuaresma tiene ese objetivo fundamental. Ahora, padre, también hay una cosa, ¿no? Que los padres de la iglesia traen una analogía muy interesante, porque ellos dicen que el número 3, por ejemplo, es para las cosas divinas. Y el número 4 está reservado a las cosas de la tierra. Entonces, por ejemplo, 4 puntos cardinales, las 4 estaciones del año, ¿no? Entonces el 4 son para las cosas de la tierra. Y el número 10, ellos dicen que es un juzgamiento. Entonces, por ejemplo, los 10 mandamientos, ¿no? Reflejan el gran juzgamiento que Dios hace sobre la conducta de los hombres. Ahora, cosa curiosa, el hecho que sean 40 es un número que es el juzgamiento de cosas de la tierra. Entonces, sea 40 días o 40 años, ¿no? Bueno, los padres de la iglesia dicen eso, ¿no? Tienen su interpretación un poco numerológica, pero es muy interesante de ese aspecto, ¿no? Muy Qué lindo, lindo. muy lindo, muy lindo. Sé que eso yo nunca lo había escuchado, al menos, de verdad, y me parece genial, espectacular. Los tesoros que la iglesia tiene, ¿eh? Y mire, son 40 días, imagina, ¿no? Si sabemos realmente usar bien la cuaresma, creo que va a ser una experiencia extraordinaria. Claro, porque Jesús, Él elige para Él mismo 40 días, ¿no? Y Él hace, ¿qué es lo que hace Jesús en el desierto? Hace ayuno, ¿no? Entonces hablamos en el comienzo de que es un momento especialmente de oración, de ayuno y penitencia, ayuno y abstinencia, ¿no? Y la gente, claro, digamos, focaliza mucho en el tema del ayuno, pero de hecho lo más importante de la cuaresma es la conversión, es la preparación para nuestra resurrección. Y no es apenas privarse de algunos bienes materiales, de la abstinencia que tenemos, por ejemplo, la abstinencia de carne, y el ayuno también, lo tenemos en el miércoles de ceniza y en el viernes de la pasión, el viernes santo, ¿no? Y saben que la palabra carnaval, ¿no? Viene de carne, ¿no? Carnaval quiere decir privarse de la carne, porque antiguamente en el comienzo de la iglesia, en los siglos cuarto, quinto, sexto, durante todo ese tiempo no se comía carne. Entonces
era el carnaval, ¿no? O sea, nos vamos a privar de la carne, nos tenemos que preparar para eliminar la carne de nuestra vida cotidiana. Porque la carne representa la comida faustosa. La carne es la comida más elaborada y también más rica y tal. Entonces, nos vamos a privar de lo mejor, ¿no? Porque, privarse apenas de arroz o de una cosa que uno no necesita comer todos los días no es nada, pero privarse de carne es lo máximo, ¿no? Es el sufrimiento lo más difícil, digamos. Lo más difícil, exactamente. Por eso la Iglesia nos propone, si bien que hoy en día, como les digo, hay solo 2 días, ¿no? Son 2 días en la 2 días de ayuno y abstinencia, pero todos los viernes de Cuaresma son de abstinencia, ¿o no? Dependiendo de los lugares, ¿no? Dependiendo del lugar, pero en principio sí, ¿no? Pero no se aplica así universalmente, depende de cada diócesis, país, digamos. Exacto, de cada diócesis, ¿no? ¿Y el ayuno en sí en qué consiste? O sea, yo como digo, bueno, ahora estoy haciendo ayuno. Bueno, un día de ayuno litúrgico, entonces la Iglesia es que lo define, ¿no? Antes era mucho más estricto, ahora básicamente se reduce a una comida normal y después una comida muy leve por la noche, que se llama la parva, ¿no? Y durante el día privarse de cualquier comida. Agua, claro, se puede, ¿no? En cualquier momento. Cualquier líquido que la persona necesita. Ahora, claro que si la persona está enferma, está dispensada. Claro que la persona, por ejemplo, los niños están dispensados. Claro que las personas mayores que tienen dificultades están dispensadas. Si lo quieren hacer, lo pueden hacer perfectamente. Hay mucha gente que lo hace a pesar de que ya haya pasado el límite de la edad, pero no es obligatorio. ¿Sabe qué? Muy lindo. Ahora que usted lo dice, una vez me acuerdo de ver a un niño, no tenía ni 10 años y no estaba obligado a hacerlo, pero él hizo el ayuno por deseo de hacerlo. Entonces para uno que a veces, el ayuno, no sé cuánto, pero el hecho de ver a alguien que no está obligado a hacerlo, que lo quiera hacer por amor, le da a uno un entusiasmo y una alegría de quererlo hacer, ¿no? Es que, hermano Juan Andrés, hay una parte también linda, ¿no? Y es que en el fondo la Cuaresma nos llama a un corazón contrito y humillado, ¿no? Y en el fondo, bueno, sea que abandonamos una comida, sea que abandonamos, muchas veces podemos también privarnos de otras cosas que no son exactamente comida, pero que nos llevan a ese espíritu también, ¿no? Que es el espíritu del corazón contrito, humillado, que ofrecemos, ¿no? Reparación por nuestros pecados, por los pecados del mundo, pero también sobre todo por nuestros pecados, ¿no? Que yo creo que son bastantes. Y eso es importantísimo, ¿no? Porque es una actitud, ¿no? Entonces decir, bueno, de repente es una comida, pero puede ser también, no sé, un momento en que uno de repente, no sé, alguien lo trata mal, ¿no? O un momento en que uno puede decir, bueno, hoy voy a hacer ayuno de redes sociales, ¿no? O no voy a usar la computadora, o voy a decir, bueno, hoy no llamo tanto por el WhatsApp, ¿no? Demora un poco. Todas esas cosas que son interesantes e importantes, ¿no? Claro. Y el ayuno de la lengua, por ejemplo. Uy, no voy a hablar mal. Hablar mal del vecino, Dios mío. No. Eso es más importante que no comer carne, ¿no? Pero yo creo que lo más importante de todo es justamente la intención con que la persona lo hace, ¿no? Que es justamente eso que mencionaba el hermano Gustavo, que es el corazón contrito y humillado. ¿Verdad? Es como el deseo de querer cambiar, el deseo de ofrecer algo que de nuestra parte quizás sea algo tan poco para Dios, pero de un valor enorme, ¿no? Y es interesante que si vamos a ver la historia, ¿no? Vamos a encontrar que los primeros que hicieron ayuno fueron paganos, fueron los ninivitas, ¿no? Eso está en el libro del profeta Jonás, en el capítulo 3, cuando finalmente llega a Nínive, porque Jonás, Dios lo llamaba para ir a Nínive y le decía que tenía que ir para el este, ¿no? Para ir a la ciudad de Nínive. Y él entonces, de terror de ir para un lugar pagano que los judíos no les gustaba, él agarró un barco y se fue para el oeste, se iba en dirección a Europa, digamos, hacia España, ¿no? Y fue ahí que
que No, una tormenta y lo tuvieron que sacar del barco. Padre Arturo, cuando hablamos de acepción de personas, ¿no? Bueno, el profeta Jonás exactamente fue lo que hizo, ¿no? Porque en realidad detestaba a los ninivitas, no los podía ver, entonces directamente acepción de personas absolutamente total, ¿no? Es el profeta que menos parece un profeta, ¿no? Dicen, ¿no? Ajá. Y es el primer profeta que Dios llama para evangelizar, hablar, predicar a no judíos, o sea, a gentiles, ¿no? Él fue llamado para ir a profetizar para gentiles, ¿no? Y entonces finalmente, con la ballena y todo lo demás, llega a Nínive y comienza a decir en 40 días, además, ahí también, ¿no? 40 días de nuevo. Nos olvidamos de este 40, ¿no? En 40 días Nínive va a ser castigada porque ustedes no aman a Dios y son pecadores y tal. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacen los ninivitas? Los ninivitas, el propio rey, ¿no? Él decide hacer ayuno y abstinencia. Él se viste con ropas pobres, se pone ceniza en la cabeza y manda que no solo él, sino que todos todo el reino, sus digamos. súbditos hagan ayuno. Dice, por decreto del rey y de sus funcionarios, ningún hombre ni animal, ¿no? O sea, ni siquiera los animales. O sea, eso ni siquiera, hasta el burro, nosotros, hasta el burro incluido, en la directo, iglesia. nadie más. Sí, sí, todo el mundo. Nada de... Tenemos Tutti quanti. los animales también hicieron ayuno, o sea, ¿no? Y Qué el bárbaro. ganado, ¿no? Mayor o el menor, deberán probar bocado. No pueden ni comer ni tomar agua. O sea, eso sí que fue realmente un ayuno, pero sí a lo grande, ¿no? Ajá. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Que Dios se conmueve cuando una persona pide perdón, cuando una persona hace penitencia de su pasado, Dios cambia completamente. Y Dios, que los iba a castigar, que era lo que Jonás estaba anunciando, Dios, que los iba a castigar, no, Él cambia completamente y los va a salvar, los va a perdonar, los va a transformar y se va a arrepentir Dios, digamos así, de castigarlos, ¿no? También una cosa que sería interesante comentar, Padre Arturo, y es que, bueno, el ayuno, ¿no? Pero también está la oración y la limosna, ¿no? Y esos son también dos otros aspectos tan interesantes y tan importantes, ¿no? Ahora, me gustaría también resaltar, Padre Arturo, y es que, por ejemplo, en los ninivitas, ¿no? A las tantas, el profeta Jonás se pone muy triste y él dice, se pone triste ¿por qué? Porque Dios no va a castigar a los ninivitas, ¿no? Y Dios le dice, y con eso termina el libro, ¿no? Y dice muy así, dice, ¿no? Bueno, pero si son personas que no saben distinguir, más o menos, ¿no? De la derecha a la izquierda, no saben distinguir entre bien y mal, ¿no? Y tú quieres que yo los castigue, ¿no? Y en el fondo uno ve, ¿no? Que eran gente tan ignorante, era gente, por así decir, que casi tenían, ¿no? Una ignorancia invencible. Y por el hecho que hicieron penitencia, Dios los perdonó. Entonces, qué bonito eso y cuánta esperanza para nosotros, ¿no? Que, bueno, a pesar de todo, de repente no estamos tan mal como los ninivitas, ¿no? En materia de entendimiento. Y que Dios está dispuesto, entre tanto, a perdonarnos, está dispuesto a, si tenemos esa actitud de penitencia, Él está siempre dispuesto a darnos una oportunidad más, ¿no? Y eso es fundamental, yo creo, ¿no? Para pensar en la Cuaresma y como la Cuaresma es un momento de esperanza también, ¿no? Fundamentalísimo, fundamentalísimo, porque prueba que lo importante no es el conocimiento, lo importante no es la inteligencia, lo importante es la voluntad, el deseo, como mencionamos en el comienzo, la intención de la persona. Si la persona tiene la intención de pedir perdón, Dios lo va a ayudar, Dios va a cambiar, Dios le va a resolver todos sus problemas, Dios lo va a perdonar. Entonces, de hecho, ellos manifestaron esa intención y Dios cambió el plano para ellos. Es una cosa muy, muy linda que se aplica muchísimo y que se refiere al punto central de la Cuaresma, que es nuestra conversión. Entonces, hablemos un poco, tal vez, usted mencionó la oración. La oración es elevar la mente a Dios, elevar la mente a las cosas importantes. Entonces también la Cuaresma es un momento en que tenemos que meditar, porque hace parte de la oración la meditación, pensar, ¿no? Comprender nuestra fe. La fe no se puede vivir sin comprenderla.
tenemos que amarla, pero tenemos que comprenderla y conocerla. Entonces es un momento en el cual yo voy a meditar, voy a tratar de comprender las nociones fundamentales de nuestra fe para así rezar y pedir lo que tengo que pedir. Eso es la oración. Por eso hablamos del ayuno y hablamos también de los actos de caridad, ¿no? Los actos de caridad también hacen parte de la Cuaresma, porque ¿qué es lo que quiere decir? Que nosotros, de hecho, tenemos una tendencia humana, por causa del pecado original, de ir apropiándonos cada vez más de cosas de esta tierra para nosotros y nos vamos como que atando a bienes que de hecho no necesitamos. Muchísimas cosas que tenemos no las vamos a necesitar nunca, ¿no? No, Sin tal embargo, cual. las guardamos, ¿no? Es que es un instinto, Vamos a ¿no, ver. Padre Arturo? Es un instinto, porque nosotros, digamos, tenemos un instinto de supervivencia. Y el instinto de supervivencia nos lleva a pensar, sobre todo, en las cosas que nos faltan. Entonces, siempre estamos pensando en lo que nos falta. ¿Por qué? Porque, ¿no?, el instinto nos lleva a eso. Si nosotros de repente nos falta, no sé, agua, nos falta luz, nos falta, no sé, lo que sea, nuestra vida está en riesgo, está en peligro. Y ahí está el problema, ¿no? Que muchas veces, claro, tendemos a ser extremadamente negativistas porque estamos acostumbrados a pensar en lo que nos falta. Y muchas veces no sabemos agradecer lo que tenemos, ¿no? Y ese aspecto de salir del centro, ¿no? Y en el tiempo de la Cuaresma, entonces practicar la caridad, practicar el acto de dar limosnas, o muchas veces practicar algo que es decir, no voy a pensar en mí, voy a pensar en los otros, ¿no? Y es una forma esa de limosna, y es una forma que también que nos va a traer mucha alegría, ¿no? Porque el hecho de saber agradecer lo bueno que tenemos nos va a hacer cada vez menos pesimistas, nos va a hacer cada vez que nos quejemos menos, porque somos muchas veces así, ¿no? Nos quejamos de todo y no pensamos en las cosas buenas que Dios nos da, ¿no? Exacto. Y también nos hace salir de nosotros mismos, ¿no? Qué cosa buena. Ver a los demás, exactamente. ¿Sabe qué? Hace poco escuché la historia de Pierina Morosini, que es la segunda María Goretti de Italia. Tuvo una muerte igual, similar, etc. Y fue un poco después de Santa María Goretti. Y le preguntaron a ella, Pierina, ¿tú qué haces para estar siempre alegre? Y ella, claro, era muy humilde y dijo, no, yo no es que siempre esté alegre, pero siempre tienes una sonrisa. Y ella respondió, piensa en los demás, a mí me sirve. Qué interesante, qué lindo. Y sí, la verdad que es eso, el hecho de usted dar de sí, dar a los demás, y muchas veces no solo es económicamente. Claro que muchas veces dicen que lo que más duele es el bolso, ¿verdad? Pero muchas veces es dar un consejo, es saludar, es preocuparse, preguntar, ¿no? Ahora, también nuestro fundador, Monseñor John Class, siempre nos dice, ¿no?, que para corregir una cosa que está muy equivocada, una vez tiene que irse al otro lado, ¿no? Y ahí uno consigue más o menos balancear, ¿no?, las cosas. Entonces, no sé, un consejo para la audiencia, de repente que les puede servir muy interesante, y es que, bueno, por ejemplo, ¿no?, en el momento de la Cuaresma, los tiempos de la Cuaresma, qué bueno es entonces decir, bueno, durante la Cuaresma, como es un tiempo de oración, rezar el Ángelus, por ejemplo, a las 6 de la mañana, a mediodía, a las 6 de la tarde. Y es una cosa interesante porque ya de por sí, quien no esté levantado a las 6 de la mañana, bueno, ¿no?, ya se pone y ya va a ser un sacrificio de levantarse y estar ahí a las 6 de la mañana, ¿no? Pero así, por ejemplo, que reza a las 6 de la mañana, agregar una cosita más. Y sabe, no sé si me permite, Padre Arturo, una así, ¿cómo se dice?, sugestión para la gente, ¿no? Y entonces decir lo siguiente, bueno, en ese momento rezo el Ángelus y voy a agradecer por 10 cosas que tengo y que debería agradecerle a Dios. Y eso es fundamental, porque con eso, ¿qué pasa? Nos acostumbramos a pensar menos en nosotros, a ser menos pesimistas, a quejarnos menos y a saber agradecer de las cosas, las bendiciones que Dios nos da. Lo hacemos eso a la mañana a las 6, lo hacemos a mediodía, lo hacemos a las 6 de la tarde, y eso es una cosa que realmente va a ser una cosa muy buena, que realmente sería bueno sugerirle a nuestra queridísima audiencia.
Sí, así Vamos a que, arreglarle la bueno, cámara al padre que se nos desconectó. Así que quédense hasta el final. Ahora vamos a pasar a una pausa comercial y después de esta pausa comercial vamos a seguir con nuestro tema tan impresionante que es sobre la Cuaresma. Así que no se despeguen. ¡Salve María! Dear friends, I know that you are among millions who are enjoying the Salve Maria podcast in Spanish. Now, I have a good news for you. We have the same podcast in English. You can access this podcast in the link below. Let us reflect together on the beauty of the Catholic Church of yesterday, today, and tomorrow. Regresamos, queridos amigos, a la segunda parte de nuestro episodio Salve María con los Heraldos del Evangelio. En la primera parte estuvimos comentando un poco sobre la Cuaresma en sí, en general, por qué los 40 días, ¿verdad? Incluso hablamos de las 3 cosas que tenemos que hacer durante esta Cuaresma, que son la oración, el ayuno, ¿verdad? Y la limosna, y cómo toda esta Cuaresma en realidad es una preparación. Pero nos parecía también muy importante darles a ustedes también un par de tips de cada uno de estos 3 puntos para que quede un poco más fácil cómo vivir esta Cuaresma, ¿verdad? No sé si, hermanos, alguno de ustedes tiene algunos tips que quieran dar. No sé si quieren comenzar un poquito con la oración. No sé, quizás abrí una cosa antes de comenzar, ¿no? Padre, permítame. Y es lo siguiente, ¿no? Que muchas veces pasa que los 40 días se nos van volando. Y, por así decir, no hicimos nada. Entonces, comenzó la Cuaresma, de repente, bueno, está todo el mundo ocupado, todo el mundo con trabajo, todo el mundo, no sé, con la familia y todo. Y de repente, ya nos dimos cuenta, ya pasaron 20 días. Y después, ya llegó la Semana Santa, ¿no? Y en eso, ¿cuántos años nos pasa en los cuales simplemente no hicimos nada, ¿no? Entonces sí, la idea era un poquito fuera del programa, ¿no? Estábamos conversando y era dar unos puntos, ¿no? Por los cuales quizás podamos entonces decir, bueno, esta Cuaresma realmente hicimos la diferencia, ¿no? No sé, Padre Arturo, ¿por cuál comenzamos? Muy importante, porque de hecho yo debería hacer la Cuaresma como si esta fuese la última Cuaresma de mi vida. Fenomenal, qué Porque lindo. la Cuaresma, de hecho, es un resumen de la vida de la persona. Qué bárbaro. Y es por eso que a veces pasamos la Cuaresma y no damos cuenta y no hicimos nada. ¿Por qué? Porque nuestra vida es así. Sí. O peor, pasamos la Cuaresma planeando el viaje que voy a hacer en Semana Santa, ¿no? En las vacaciones, y me voy a quedar en tal hotel, voy a hacer tal cosa, pero a la hora no pensamos en realmente lo que es, ¿no? Tal cual. Y es porque nuestra vida es así que nuestra Cuaresma no es realmente Cuaresma. Entonces comencemos por hacer nuestra Cuaresma bien hecha y ahí ustedes van a ver que la vida de cada uno va a cambiar. ¿Qué tal, Padre Arturo, si empezamos por la oración? Perfecto. Oración. O sea, vamos a meditar entonces en la sustancia de la Cuaresma. La Iglesia nos pone 5 evangelios que van a aparecer en los 5 domingos previos al último domingo, que es el domingo de la Pascua, la narración de la Pasión. Entonces, ¿cuáles son los pensamientos que la Iglesia nos sugiere, por ejemplo, en estos Cuaresmas? Comencemos por el primero, del Evangelio de San Mateo. Es las tentaciones de Jesús en el desierto, ¿no? Entonces, ¿cuáles fueron las tentaciones de Jesús en el desierto? Fueron 3 fundamentalmente, que son las 3 grandes tentaciones de la humanidad, de cada ser humano. La primera tentación fue la tentación del gozo de la vida. Jesús estaba con hambre y entonces él quería cosas materiales y el demonio dice, bueno, ahora lo voy a agarrar, le voy a proponer, ¿no?, que se dé su gusto en todos sus apetitos materiales, ¿no? Con eso lo voy a desviar de su misión. Y entonces le propone transformar todas las piedras en pan, o sea, y ciertamente eran panes, imagino, fabulosos, ¿no?, que el demonio daría la impresión de hacerlo, ¿no? Padre Arturo, solo para recordar un poquito, y es que el lugar de las tentaciones es un lugar realmente impresionante, ¿no? Es en las afueras de Jericó. Y en esa parte del desierto, o sea, es tan desértico, es todo marrón, ¿no? Para empezar, no hay prácticamente, ¿no?, nada que recuerde cualquier signo de vida o de vegetación. Y las piedras, hay piedras de todos los tamaños, ¿no? Entonces realmente el demonio quería hacer una cosa que iba a ser completamente, falta de
de templanza, ¿no? Porque hay piedras del tamaño de un edificio y hay piedras del tamaño de una persona y hay piedritas. Entonces todo eso transformarlo es típico del demonio, ¿no? Cuando tienta a alguien, sobre todo que no exista ningún tipo de templanza, ¿no? Exacto. Y entonces me imagino que, claro que no está todo el diálogo aquí contado, ¿no? Pero me imagino que el demonio le habrá sugerido, ¿no? Pan con chocolate, pan con dulce de leche, pan con todo tipo de cosas fabulosas, Con ¿no? miel de maple. Exactamente. Porque Jesús estaba, humanamente, él estaba con hambre de verdad. Claro. Entonces, naturalmente, ¿no? El cuerpo pide, ¿no? Y usted tiene que controlarlo. Es un aspecto muy importante. La cuaresma es para controlar nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, esa es la tentación del gozo de la vida, y Jesús lo va a responder siempre. En las tres tentaciones Jesús responde con frases del Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia. Y le va a decir, no solo de pan vive el hombre. O sea, justamente vive de la oración, de la contemplación, de la palabra de Dios, ¿no? Qué tema para la cuaresma, qué lindo. Sí, sí. No, y después recuerden que este es apenas el primer tip, que es meditar un poco sobre cada evangelio. O sea, cuando vayamos a misa, escuchemos estos evangelios, después regresemos a nuestra casa y meditar un poquito, que sean 5 minutos. Estas tentaciones, cómo se aplican a mí. ¿Será que cuando el demonio me ofrece cosas digamos, materiales, yo inmediatamente las acepto o al menos tengo un poquito de distancia psíquica, ¿verdad? Y así con cada uno de estos 5 evangelios que la iglesia nos propone, ¿no? Tal cual. La segunda tentación era el orgullo, ¿no? Tírate, ¿no? Para abajo, que Dios te va a ayudar, Dios va a mandar los ángeles y te van a ayudar. Y no te va a pasar nada, ¿no? Entonces, ahí también Jesús le responde con el Deuteronomio y le dice que no tentarás al Señor tu Dios. O sea, no pretenderás ser más poderoso de que Dios, ¿no? Y eso no puede ser así. Y la tercera tentación es la tentación del poder, ¿no? Todo lo que está ahí, lo que ves, yo te lo daré si tú me adoras, ¿no? El demonio quería que Dios lo adorase a él, ¿no? O sea, es el máximo de la subversión, de la destrucción del orden, de la inversión del orden de las cosas, y quería que Dios lo adorase a él, ¿no? Y Jesús también le responde con el Deuteronomio diciendo que solo adorarás al Señor tu Dios y a solo Él le rendirás culto, a nadie más, ¿no? Deuteronomio capítulo 6. Entonces, el indicio, porque justamente la cuaresma es para hacernos comprender eso, que solo tenemos que adorar a Dios, solo tenemos que servir a Dios. Para eso existe nuestra vida. Y hay una cosa también muy interesante, ¿no? Que usted trae a colación también, Padre, porque la vulnerabilidad de nuestro Señor en el medio de las tentaciones, ¿no? O sea, Él también, como Dios, quiere colocarse en una posición vulnerable, en una posición de debilidad y ser tentado, ¿no? Y eso se va a ver sobre todo, y quizás sea el próximo tip que podemos dar a nuestra audiencia, ¿no? Y es la contemplación del Vía Crucis. Porque todos los pasos de la pasión son también el momento donde Dios mismo se coloca en un estado de vulnerabilidad tal que es dar hasta la última gota de sangre, que es dar hasta el último sacrificio posible, si existe, ¿no? Que pueda existir, digamos, en la naturaleza humana, y también no se pone al punto de ser ofendido para nuestra salvación, ¿no? Es lindo, ¿no? Comienza con Jesús siendo condenado, ¿no? Él, el justo, es condenado, como si fuese un malhechor. El que vino al mundo para hacer el bien, lo acusan de hacer el mal, ¿no? No puede haber cosa peor, ¿no? Entonces ahí comienza su pasión. Y hay una cosa linda también para investigar, ¿no? Quizás para la audiencia también, porque, claro, nosotros siempre pasamos rapidito por la parte de las negaciones de San Pedro, y nos olvidamos que las negaciones de San Pedro ocurren en el palacio de Herodes. Y ustedes saben que hasta ahora, en la Tierra Santa, se conserva dónde fue, ¿no? el palacio de Herodes, donde fue realmente donde nuestro Señor fue aprisionado. Y ustedes saben que es una cárcel
absolutamente horrorosa. Y hoy en día los peregrinos van, se llama San Pedro in Gallicantu, porque fue ahí donde ¿no? San Pedro escuchó el gallo cantar y ya había negado a nuestro Señor. Pero lo más impresionante, que realmente circula poco, la gente en general se da cuenta cuando va a la Tierra Santa y visita, y es que, digamos, la cárcel donde colocaron a nuestro Señor, ¿no? Y donde ocurrieron muchos de los tormentos esa noche, es un pozo, ¿no? Es un pozo, y ahí colocaban a los peores malhechores, pero es un lugar deprimente, donde inclusive falta el aire, ¿no? Cuando uno va y visita. Y ese aspecto también, ¿no? es fundamental, ¿no? De nosotros pensar que, ¿no? Él se colocó en esa situación por amor a cada uno de nosotros, a usted, a mí, a todos, ¿no? O sea, nuestro Señor sí cumplió estos 3 pasos de la Cuaresma en perfección, ¿no? Tanto el de oración, porque incluso durante su pasión, él hizo, Padre, la oración que es de desgarrar el corazón. Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado, no? O esa oración también que hizo, la de, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero se haga tu voluntad y no la mía. Un ejemplo de oración. Bueno, de ayuno también, porque él durante toda la pasión no comió nada, ¿no? Es más, hasta le dieron vinagre. Y de limosna, o sea, ¿qué más limosna que dar la vida por nosotros, no? Yo creo que ese ya es el auge de propiamente la limosna, ¿no? Muy, muy lindo. En la Pasión hay dos estaciones del Vía Crucis muy bonitas, que una es la quinta, que es el Cireneo, Simón, ¿no? Que se sabe que venía de la ciudad de Cirene. No se sabe dónde queda. Lo único que sabe de esa ciudad es que de ahí vino Simón, ¿no? Y él se presenta con Jesús cargando la cruz, ¿no? por la humanidad, y entonces lo fuerzan a ayudar a Jesús. Y él, en cuanto hombre, entonces acepta ayudar a Jesús en su pasión. Y es muy lindo porque eso quiere decir que Jesús quiere que nosotros lo ayudemos a él a cumplir su misión. Así como él tuvo a ese Simón que lo ayudó a poder llevar la cruz hasta llegar al Calvario, así nosotros también tenemos que ayudar a Jesús a llevar la cruz de la muerte y de la resurrección. Padre Arturo, y quizás... En la estación... No, perdón, diga. En la estación siguiente tenemos a una mujer. Tenemos una mujer que va a hacer algo parecido, pero en otro plano. No tanto en el plano físico del hombre que viene a ayudar con su fuerza para ayudar a Jesús a cargar la cruz, sino que es una mujer que viene a ayudar con un gesto a el sufrimiento espiritual de Jesús. Jesús estaba padeciendo en su espíritu, en su corazón tremendamente, porque era la ingratitud, ¿no? De todo el mundo que lo rodeaba, que se volvía contra él. Él que vino a hacer el bien, le pagaban con el mal. Y entonces Jesús vertía unas lágrimas. Y vino esta mujer que pasó a llamarse Verónica, y entonces lo consoló, y con su velo le secó las lágrimas de Jesús, que de hecho no eran lágrimas del cuerpo, eran lágrimas del alma. Y Jesús, que no tiene nada para darle en agradecimiento, lo único que tenía era poder dejar su imagen impresa en el velo. Eso fue el regalo que Jesús le hace a la Verónica en agradecimiento por el consuelo espiritual, ¿no? Qué bárbaro. También Él nos representa a nosotros. Cuando nosotros queremos consolar a Jesús, Jesús nos va a imprimir su fisionomía en nuestro corazón. Y quizás eso nos conecta muy bien, ¿no? Tanto Simón el Cirineo cuanto la Verónica, ¿no, Padre? Porque nos conecta muy bien con ese aspecto del ayuno, de así como ellos entonces, ¿no? Consolaron a Jesús de alguna manera, nosotros también, a través de sacrificios, a través de hacer cosas que de repente no nos gustan, y quizás este podría ser el próximo tip, ¿no? Para la audiencia y para cada uno de nosotros, por supuesto. Y es ese, ¿no? Bueno, de repente hacer cosas que no nos gustan, ¿no? Por ejemplo, no sé, hacer ayuno de algo que nos agrada, un alimento, o también hacer ayuno de alguna distracción, ¿no? Con la cual podamos ofrecer un sacrificio y decir, bueno, a través de este pequeño sacrificio, de alguna manera, por la comunión de los santos, no sé, voy a poder, ¿no? Consolar a Jesús que está cargando la cruz en este momento, ¿no? Y por lo tanto voy a ser o Simón o Verónica. Depende del sufrimiento que yo haga, voy a ser Simón.
Si hago un gesto de caridad espiritual para una persona que, por ejemplo, ir a visitar a una persona que a uno no le gusta, ¿no? Siempre tenemos a alguien que no nos gusta, que nos cae mal, que nos cae mal. Siempre hay algún antipático en el medio. Y que tal vez esté sufriendo, esté pasando por un sufrimiento, por un problema y tal, pero yo no quiero saber porque no me gusta. Bueno, entonces en esta cuaresma lo voy a ir a ver. Y le voy a decir una palabra amable, le voy a decir algo que le agrade. Voy a hacer algo como la Verónica, ¿no? Y cuanto más nos cueste, mejor, ¿no? Cuanto más desagradable nos sea, mejor todavía, ¿no? Porque en eso, ¿no?, se mide mucho más, ¿no? Más el sacrificio, amor todavía, ¿no? El amor, sí, ¿por qué no? Sí. Incluso cada vez que lo hacemos con alguien, lo estamos haciendo con Jesús también, ¿no? Él mismo lo dijo en el Evangelio, así que de hecho aplica perfectamente. Exactamente. Y a veces pueden ser también cosas muy digamos, que a nosotros nos parecen pequeñas, pero que tienen un gran valor si lo hacemos con ese amor, ¿verdad? Por ejemplo, no ver el teléfono justo al despertarme, sino que, bueno, en vez de me despierto, lo primero que voy a hacer es hacer mi oración de la mañana, después quizás me voy a bañar, desayuno, ahí veo el teléfono. No sé, son cosas pequeñas que cada uno de nosotros pues sabe. Puede ser el teléfono o cualquier otra cosa, pero lo dije porque es algo que todos tenemos y que pues muchas veces lo primero que hacemos es eso, ver el teléfono y ni siquiera rezamos antes, ¿no? Voy a hacer el ayuno del celular. Voy a ayunar el celular. No voy a agarrar el celular como lo agarro siempre, sino que lo voy a dejar de lado. Y voy a hacer ayuno del celular. Eso es muy importante. Así que bueno, ya llevamos, pues, recapitulando. El primer tip, meditar un poco sobre los evangelios, ¿verdad? De cada domingo, si es posible, de cada día, pero aunque sean 5 minutitos en la casa de cada uno. Segundo tip que dijimos era hacer al menos los viernes de Cuaresma, hacer el Vía Crucis, por lo menos una vez a la semana. Claro que las personas que puedan hacerlo más, ánimo, adelante, que es muy importante. ¿Cuáles eran los otros tips que dimos? Oración. Bueno, No, ese fue el de la oración. Rosario. Exactamente, y también el de hacer cosas que no nos gusten o abstenernos de cosas que nos gusten, ¿no? Y ese es en materia de ayuno, claro, exacto. Ajá. Claro. Y ahora que nos toca un poco en materia de limosna, ¿no? Que creo que es un poco más difícil de comprender a veces, ¿no? En materia de limosna, no sé, padre, si me permite, pero sería lindo, interesante, claro, recordar sí que es bueno siempre consolar a alguien, como el padre decía, es bueno también hablarle a alguien que no nos simpatiza, ¿eh? Y también hay una cosa, porque también a veces se va por, ¿no?, valores que no son materiales, pero muchas veces también el bolsillo nos tiene que doler, ¿no? Entonces, si es posible romper el chanchito, si es posible, sí, sacar, ¿no es cierto?, algunos ahorros que guardamos, alguna cosa, y dárselo a alguien justamente que no nos simpatiza, o a alguien, por ejemplo, que vemos que está en necesidad, pero sobre todo que nos duela un poquito también, ¿no? De decir, bueno, no voy a comprar algo que quisiera comprar, ¿no? Y lo voy a dar a otro que lo necesite. ¿Qué tal, no? Tal cual. Vayan, que cada uno vaya a su armario y va a encontrar cosas que no ha usado en el último año, 2 años, 3 años. ¿Para qué lo guarda? No lo va a necesitar nunca. Va y déselo a alguien que está necesitado y listo, se libera de eso. Claro. Sí, también, bueno, una cosa muy bonita también es el compartir, ¿no? A veces nos regalan algo que nos gusta muchísimo y lo guardamos solo para nosotros también. Y no hay mejor alegría que compartir con los demás, ¿no? Entonces, ese puede ser otro tip de materia de ayuno, ¿verdad? Y eso sin contar también con lo que mencionaba el hermano Gustavo, que quizás yo tengo ganas de comprarme algo que no es necesario, pero en vez de comprármelo, voy a ocupar ese dinero para ayudar a la gente necesitada, ¿verdad? Hay un montón de instituciones de caridad, un montón de lugares donde realmente se necesita y que yo puedo colaborar y aparte santificarme dando ese donativo, ¿verdad?
Había una manera muy interesante que doña Lucilia, ¿no? Que ustedes habrán escuchado muchísimo en los programas, ¿no? Doña Lucilia hacía eso, ella iba de repente agarrando y hacía pequeños sacrificios. ¿Qué ocurría? De repente separaba un poquito de dinero aquí, separaba alguna cosa allá, se abstenía de algo que ella de repente quería, ¿no? Comprar o hacer y tal, y la guardaba en un rollito esa cantidad de dinero y la iba guardando, ¿no? Y de a poquito en todo el año, toda esa sumatoria, ¿no? Por así decir, de pequeños sacrificios que ella iba haciendo, iban a redundar en el regalo para el doctor Plinio, o iba a redundar en algo que ella iba a regalar a algún familiar, a algún pariente. Y es así, ¿no? Es una cosa que también podemos imitar, que nos duele muchas veces porque quisiésemos, ¿no? Comprar algo para nosotros, y no, bueno, lo ponemos justamente para... ¿Sabe? También una cosa muy bonita que decía San Juan Bosco es que cuando, claro, él pedía a veces donativos para la construcción de la iglesia o cosas, y él decía, mire, ahora en esta vida yo soy el agradecido con usted, pero en el cielo usted va a ser la agradecida conmigo que le estoy dando la oportunidad de colaborar, de desprenderse de algo, ¿no? Entonces también es un aspecto muy lindo de eso, ¿verdad? Tal cual, tal cual. Tenemos también la confesión, ¿no? Que es una cosa muy importante, que está muy relacionada, íntimamente relacionada con la Cuaresma, y que como es un momento de arrepentimiento y de conversión, entonces tenemos la confesión. Antiguamente se hacía la confesión en el miércoles de ceniza, se recibía la penitencia y durante toda la Cuaresma hacía penitencia y solo le daban la absolución en la misa de resurrección. Pascual. Esa es la vigilia pascual, ¿no? Hoy en día, gracias a Dios, la cosa es mucho más menos leve, mal, más suave, pero claro. Pero tenemos que aprovechar la Cuaresma para hacer una buena confesión. Bueno, voy a analizar todo mi pasado, no sé, una confesión general, lo que se llama, ¿no? Qué lindo. Diferente de la confesión particular. Entonces voy a analizar todo y voy a pedir perdón de todo aquello que tal vez esté todavía en mi conciencia y que yo no haya pedido perdón suficientemente, no haya pedido perdón con toda sinceridad, con toda profundidad, ¿no? Es una ocasión muy importante para hacer la confesión, ¿no? Claro, que es justamente el objetivo principal de la Cuaresma, ¿no? El cambio de vida, el arrepentimiento. Y como usted decía, no apenas una confesión como que, esta semana hice esto, esto y esto, sino un poco más general. Mi vida, ¿cómo está? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué puedo cambiar? ¿Qué puedo mejorar? ¿De qué debo alejarme? ¿Qué debo cortar en mi vida? ¿No? Y quizás ir buscar la confesión, acercarse nuevamente a los sacramentos. Y yo creo que con eso sería lo que usted decía, la Cuaresma de nuestra vida, ¿no? Exacto. Quizás podemos llegar al último Exacto. tip. ¿Qué le parece, hermano Juan Andrés? ¿No? Y sería por lo menos tomar una o dos resoluciones que nos lleven justamente a acompañar un poco esa confesión que vamos a hacer, ¿no? Porque muchas veces, no sé, quizás nos dejemos llevar por malas amistades, ¿no? O quizás que nos dejemos llevar por situaciones próximas de pecado en que nos colocamos, ¿no? Y eso sería muy interesante también examinar, porque si evitamos las personas que nos llevan a pecar y si evitamos las ocasiones que nos llevan a pecar, esas ya son dos muy buenas resoluciones, ¿no? Que de repente podemos pasar nuestra vida un poquito en revista y decir, siempre hay este común denominador, entonces de repente lo elimino, ¿no? Y con eso mejoran las cosas. ¿Qué tal? Voy a limpiar mi celular, ¿no? Fenomenal. Mucha gente tiene cosas en el celular y tal que no son buenas, que saben que no lo lleva al bien, no lo lleva a la resurrección, lo lleva a la muerte. Entonces, ¿por qué no aprovecho esta época de Cuaresma, agarro el celular y voy a limpiar el celular? A sacar todo lo que nos sirve y voy a comenzar de nuevo. Padre, quizás borrar ciertos números de teléfono de personas que nos hacen mal, también, por ejemplo, ¿no? Que siempre que hablamos con ellos acabamos criticando a alguien, ¿no? Acabamos tratando mal a alguien. Entonces, bueno, de repente por un tiempo, ¿no? Puede sonar un poco falto de caridad, ¿no? Borrar a alguien del teléfono, pero en realidad si es una ocasión próxima, bueno, ¿por qué no dar un poquito de distancia por un tiempo, ¿no? Claro. La caridad comienza por casa. Si hay algo que uno le hace mal a uno,
Tiene que comenzar por ahí. ¿Y cuánta gente tiene números de teléfono de gente que no es buena? De que gente que no quiere el bien, quiere el mal, quiere la perdición de la persona. La primera cosa que tengo que hacer es apagar todos esos números. Fenomenal. Qué bárbaro. Y esas resoluciones quizás duelan, ¿no? Duelan muchas veces más que dar una limosna o muchas veces más que otras cosas, pero también después la paz de conciencia, la alegría del corazón de haber cambiado de vida propiamente, porque eso es un cambio de vida. Alguien que efectivamente hace eso muestra por lo menos una buena disposición de querer seguir los mandamientos de la ley de Dios, ¿verdad? Aunque pues obviamente como todo ser humano tenga pues sus dificultades y sus problemas, pero ese querer, ese desear cambiar, yo creo que es de lo más importante, ¿no? Está en el fondo, ¿no? En el centro de la cuaresma en cuanto a cuaresma, ¿no les parece? Tenemos que poner la cuaresma en las manos de la Virgen María. Ella fue la persona que más se preparó para la Pascua de la Resurrección. Ella fue la persona que mantuvo la fe, que se preparó de una manera espiritual, uniéndose a Jesús en su sufrimiento, en su acto de reparación para la salvación de la humanidad. Y entonces preparémonos, ¿no?, junto con ella. Ella es que nos va a ayudar, que nos va a acompañar, que nos va a preparar para hacer una cuaresma y así realmente vivir la Pascua, o sea, la resurrección de Jesús. Fenomenal. Estamos en el momento perfecto para una bendición, ¿no? Exactamente, porque ya se nos ha acabado el tiempo y así que Padre, yo creo que esta bendición usted por favor pida a Dios por nosotros para que recibamos todas esas gracias para poder tomar esas resoluciones, esos cambios de vida y poder hacer esta cuaresma de la mejor manera posible. Como usted decía, una cuaresma como la Virgen la haría. Con muchísimo gusto para todos tus queridos amigos que nos acompañan en este podcast Salve María. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Amén. Amén. Muchas gracias por habernos acompañado y recuerden que pueden también seguir el canal de los Heraldos del Evangelio en Canadá haciendo clic en el link que está aquí abajo en la descripción. ¡Salve María!